Bueno, muy bien, ahí entonces empezamos, ya estamos en el mes de marzo, tengan en cuenta que esta sería la anteúltima clase, tenemos la última el miércoles de la semana que viene y ya después gran final de fiesta con las presentaciones de los trabajos de cada uno de los grupos, ¿sí? La propuesta para el día de hoy, que le puse como título Enseñanza expandida, tiene que ver con, es como un repaso de todo lo que vimos antes, todo lo que tiene que ver con las prácticas educativas, con la enseñanza, con el aprendizaje, con los contenidos, pero ver estos nuevos enfoques que hablan de cómo se puede expandir esa enseñanza. También hablamos de aulas expandidas, de laboratorios extendidos, eh, que son nuevas miradas donde los muros tradicionales de las clases, de las aulas, se difuminan, ¿no? Donde pensamos en paredes que son porosas, permeables, donde se promueve ese intercambio con el afuera, ¿no? Antes la concepción era una concepción rígida de una escuela donde uno se metía en una clase, en un aula, y estaba aislada del resto del mundo, básicamente. En cambio, esa mirada hoy en día ha cambiado y se propone un aula que sea expandida, que permita el intercambio de muchas cosas, el intercambio de ideas, de enfoques, de personas, de corrientes, de pensamiento, de actividades, ¿no? Entonces, es una nueva forma de concebir las prácticas educativas, ¿no? Evitando el aislamiento, que tiene que ver un poco con esto que decíamos también hace un par de clases donde el docente ya no es el único poseedor de la verdad, sino que, bueno, ese conocimiento está distribuido en diferentes lugares o diferentes personas. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Básicamente empezamos como siempre recordando cuestiones que venimos desarrollando, la actividad esta colectiva, también para diferenciar lo que es una actividad colectiva de lo que es una actividad grupal, ¿no? El tema de las referencias bibliográficas, de ir armando ese listado, que tiene un propósito subyacente, que es el hecho de poder armar una lista de bibliografía, porque es fundamental para el trabajo de cualquier investigador a la hora de escribir la tesis. Uno tiene que presentar las referencias bibliográficas bien escritas y pensamos que puede ser que alguna de la Veamos. bibliografía que trabajamos en este curso a ustedes les sirva para su propio trabajo y por tanto tenerlo ya bien referenciado les va a ayudar a poder escribirlo, citarlo y trabajarlo en algún otro texto. Eh, si se nos va solo. Y en esta actividad colectiva, se llama colectiva porque cada uno hace un aporte, pero no hay una interacción entre las personas que colaboran en esa construcción. En cambio, la actividad grupal es diferente porque tiene que haber una interacción entre los integrantes del grupo, donde el grupo se divide las tareas, discuten entre ustedes, eh, hay diferentes momentos, diferentes decisiones que toman en conjunto, entonces ahí se construye ese trabajo final grupal. Recuerden que la consigna, ¿no?, del trabajo final grupal es que ustedes, ese grupo, son como un equipo de expertos que tiene que analizar algunas asignaturas de alguna institución educativa, real o imaginaria, pero verosímil en definitiva, para analizar qué modelos de aprendizaje, qué modelos de enseñanza subyacen. Entonces tienen que ver eh,
qué contenido se trabaja, cómo están organizados, qué actividades se proponen. Y hoy, como última transparencia de la noche, vamos a tener el cuadro que les vamos a pedir que presenten el día 20 de marzo como defensa oral de ese trabajo. ¿M? Y recuerden que eh, presentar eso los habilita a presentar después el trabajo final. Queda todavía en danza la presentación del mapa conceptual, que el mapa conceptual, que es individual, tiene como propósito educativo, ¿no? Hacer una revisión de los modelos teóricos y que ustedes puedan establecer cuáles son las conexiones entre los distintos elementos que se trabajaron, porque ese mapa conceptual va a funcionar en realidad como un resumen de la clase 1 hasta la 5, ¿no? De todo lo que se trabajó hasta ese momento, porque se incluyen cuestiones ahí relacionadas precisamente con los modelos de enseñanza y los modelos de aprendizaje, con el rol del docente, con el rol del alumno, con las actividades que se proponen, con los contenidos que se seleccionan, la manera en que se los organiza, ese tipo de cuestiones. Bueno, pusimos foros, que eso hemos ido mirando, siempre vamos mirando el último y ya al final vamos a hacer toda una revisión de las actividades que fueron propuestas ahí. Y tuvieron la semana pasada, que estuvieron con Tere, que ya me estuvo contando, bueno, esta idea de repasar, ¿no? De volver a mirar, de darle una vuelta, de cantar, de sacarse las preguntas. Y hoy vamos a avanzar con todo eso mismo, pero vamos a incorporar algunos modelos más actuales que no estaban como incluidos en ese cuadro original y con algunas otras miraditas. Como siempre, si me quieren hacer algún comentario, preguntar algo, en fin, me van diciendo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, sí, sí, vamos a la otra, Tere. Agnes, que levantó la mano. Sí, buenas noches, Gaby. Buenas Unas noches. semanas descansado de nosotros. Bueno, Estabas, eh, más o menos porque yo estaba al tanto ahí, que estaba con Tere, en contacto permanente. Justamente lo que estás recordando es lo que le pregunté yo a Tere, si es que iba a haber algún modelo. Tú dices que nos vas a dar una tabla que tenemos que llenar y tenemos que presentar, y eso es lo que yo pienso, ¿no? Si todos los del grupo vamos a tener que presentar o va a haber un representante y cuál va a ser el modelo que vamos a presentar, como ensayo, monografía, artículo, trabajo de investigación, ¿qué es exactamente cuál es el formato para el trabajo grupal? Puesto que tú dices nos debemos dividir. Tengo claro todo lo que hemos estado avanzando desde el principio y la instrucción es clara, analizar, pero ya el trabajo, ¿en qué formato se lo va a presentar? Esa era En una la pregunta. transparencia de PowerPoint. Claro, pero Una transparencia de PowerPoint es una tabla, lo vamos a ver hoy al final, que les compartimos la o tabla. sea, solo se va a presentar el PowerPoint, no va a haber un trabajo. Se Porque, presenta bueno, completo, es una tabla, un cuadro que se completa en PowerPoint y eso se comparte. ¿Quién lo va a presentar en el momento de decir, bueno, nosotros somos el grupo 1 y analizamos tales cuestiones? Lo presenta uno, dos, se dividen entre ustedes o cada grupo va a elegir la modalidad de presentación. No recuerdo ahora, creo que son 8 grupos. Para que nos alcance el tiempo, piensen que no van a tener más. Tere, vos lo tenés anotado exactamente, porque no van a ser más de entre 5 y 10 minutos por grupo para contarnos. O sea, tiene que ser una presentación muy corta, porque No si no, más de no, 5 minutos perdón, no más de 5 minutos por grupo, no más de eso, porque es una sola diapositiva y la pueden contar en 5 minutos, si no se va a exceder el tiempo que tenemos. Porque siempre los 5 minutos de ellos después se extienden un poco, entonces no les podemos claro, decir. porque eso después de que ustedes se expongan, se puede hacer alguna pregunta, porque la idea es que ese trabajo final grupal después les permita a ustedes, es como un ejercicio previo
para poder realizar el trabajo final individual. ¿Sí? Al final lo vamos a ver y lo comentamos. ¿Sí? Entonces, Gracias. algo, sí, Agnes, de nada. Algo, nosotros somos, bueno, venimos de las ciencias exactas y naturales y a lo mejor por eso nos gustan las tablas, pero nos permite como organizar la información. Y entonces, bueno, con Tere estuvieron trabajando una tabla que les propusimos que tiene que ver con esto, ¿no? Una forma de decir, bueno, día por día, a partir de las distintas clases que hemos tenido, distintos encuentros, hay como dos cuestiones para para revisar lo que uno fue haciendo. Por un lado es hacer un análisis. El análisis, como la palabra lo indica, el verbo analizar es como dividir en partes, ¿no? Y encontrar las distintas partes que tiene una determinada cosa, objeto, situación, en este caso clase. Entonces, es decir, ¿qué hicimos? ¿Cuáles son las partes que lo componen? Poder detectar cuáles fueron los momentos, las actividades, los recursos, las diferentes cuestiones. Pero eso simplemente es decir, bueno, una enumeración, ¿no? De si hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto otro. Ir un paso más allá y tratar de entender por qué, ¿no? Hicimos lo que hicimos y para qué hicimos lo que hicimos, es lo que se llama el metaanálisis. El por qué es algo que nos conecta con el pasado, con las causas. ¿Por qué hicimos esta actividad? ¿Por qué hicimos o por qué llevamos adelante esta organización? ¿Qué, ¿En qué nos basamos para hacer eso? ¿Y para qué lo hicimos? ¿Cuál era nuestro propósito? ¿Qué perseguíamos? ¿Qué queríamos conseguir con eso que hicimos? Son como dos preguntas muy importantes. Después tenemos la parte de que revisen, y esta pregunta está justamente para que ustedes puedan reconocer en el programa que está subido también al aula virtual, que puedan ir revisando, ¿no? Si se trabajaron los contenidos, porque hay veces que uno no está diciendo como título, bueno, esto tiene que ver con este título de contenido o esto tiene que ver con esto otro, pero sin embargo se trabajó en clase, ¿no? Entonces, bueno, poder detectar cómo se van desarrollando y cómo fueron apareciendo los contenidos y distintos tipos de contenidos, no solamente contenidos de tipo conceptuales, sino también contenidos procedimentales o actitudinales. Y después, dos preguntas que tienen que ver con la metacognición. La metacognición es cuando uno es capaz de revisar, de evaluar y de explicitar su propio conocimiento. Entonces, las actividades metacognitivas, como las últimas dos preguntas, tienen que ver con esta instancia de reflexión de cada uno de ustedes, que puedan detectar, reconocer, identificar cuáles fueron los aprendizajes que cada uno pudo construir a partir de lo que se trabajó en clase. Y uno aprende cosas que no necesariamente o no únicamente es, uy, aprendí qué significa metacognición, ¿no? Eh, no tiene solamente que ver con los contenidos que aparecen en el programa. A veces uno aprende otras cosas. No sé, por ejemplo, aprendí a usar el Menti o aprendí a colgar algo en un Padlet. Y eso no está escrito como contenido del programa, pero uno lo aprendió y le pudo resultar interesante, ¿no? O no. Entonces, fijarse esas cosas, ¿qué aprendieron cada uno de ustedes? ¿Qué cosas de las que aprendieron las aprendieron más fácil? ¿Qué cosas de las que aprendieron les presentó algún tipo de dificultad? No sé, me pidieron compartir una imagen y la verdad me costó un montón porque no encontraba la mejor forma de poder hacer eso.
porque si yo me doy cuenta qué cosas me costó aprender y puedo identificar los pasos que seguí para construir ese conocimiento, entonces puedo identificar el modelo de aprendizaje en el que estoy trabajando, ¿no? Entonces es importante poder detenerse, porque además, si lo puedo identificar en mí, el día de mañana lo puedo reconocer o detectar esas dificultades y esas estrategias de aprendizaje que pueden estar utilizando nuestros estudiantes. Como siempre, ¿en qué me quedo pensando? Porque bueno, hicimos todo esto, para esto, trabajamos estos contenidos, aprendí tal cosa, pero digamos que uno se tiene que levantar de la mesa con ganas de algo más, ¿no? Vieron que dicen que cuando uno va a comer a un restaurante o se tiene que levantar de la mesa con hambre y no comer hasta reventar, porque uno tiene que tener como un lugar para un postre, algo, uno se tiene que dejar un lugarcito para algo más. Es esa idea de, bueno, a partir de todo esto que dice, ¿con qué me quedan ganas de hacer? ¿Qué tendría que averiguar? ¿En qué me quedo pensando, no? O me quedo más confundido, tiene que haber como un deseo de más, porque si no hay un deseo de más, eh, esto que veíamos, ¿no? De esta mezcla entre el amor y la necesidad que hace que uno quiera seguir avanzando, ¿no? Entonces es importante recuperar como esa sensación de, bueno, me está faltando algo, quiero seguir adelante. No vamos a entrar en detalle porque esto trabajaron ustedes toda la semana pasada y me imagino que habrán estado completando eso. De nuevo, si alguien quiere hacer algún comentario, decir alguna dificultad que tuvieron, si lo pudieron completar, ¿cómo hicieron con esto? ¿Avanzaron? ¿No avanzaron? Bueno, están todos los nombres, no veo caras, así que no sé si estoy Perdón, con el... Gaby, pero no sé si Sí, estoy con, no sé si estoy con cámara, no me no, veo. está sin cámara, pero te escuchamos, Bernardo. Ya corrijo eso. Gaby, la verdad es que tratamos, por lo menos, de avanzar, si mal no recuerdo, grupalmente mucho de esto. Eh, Personalmente me cuesta un poco por el hecho de que existen algunos momentos en los cuales como que tengo que revalorizar y siendo honesto, muchas veces hasta ver otra vez el video para poder yo mantener, digamos, este análisis que yo quiero llegar a tener, ¿no? En muchos casos y cuando yo quiero realmente entender qué es lo que, eh, eh, si me equivoco, Gaby, por favor, corrígeme, si realmente nosotros entendemos lo que es este estado de avance, finalmente de acá podríamos sacar ya un título tentativo para nuestra tesis doctoral. Em, no necesariamente, no necesariamente, porque no nos estamos metiendo, a menos que tu tesis doctoral tenga algo que ver con esto que trabajamos en el curso, la tesis doctoral tiene otros aspectos, ¿no? Entonces, lo que sí, más allá de, del tema de tu tesis, este estado de avance te sirve para analizar cualquier, o se podría aplicar, a lo mejor ajustando alguna cuestión, a cualquier proceso que vos lleves adelante, ¿no? Entonces vos decís, bueno, me voy de vacaciones 15 días y cada día me dicen, bueno, ¿qué hicimos? Bueno, hoy fuimos a recorrer tal cosa, visitamos tal museo, ¿no? ¿Por qué lo hicimos? Bueno, fuimos al museo porque queríamos conocer esta obra de arte. O cruzamos el puente porque queríamos, no sé, para llegar al otro lado. E ir como reflexionando sobre lo que pasó. ¿Estás planificando una asignatura que la tenés que implementar, no sé, el año que viene? Y tenés un grupo de trabajo, bueno, está bueno esto de poder ir control. Esto es un cuadro
para analizar el estado de avance. Cuando uno quiere llegar a alguna parte, bueno, ir revisando qué hice, por qué lo hice, para qué lo hice. Esto del por qué y el para qué es súper importante y en tu tesis lo vas a tener que decir, ¿no? Cuando vas a decir, bueno, quiero investigar tal cosa, ¿por qué? ¿Y para qué lo vas a investigar? ¿No? Entonces, este ejercicio de responder a estas preguntas, a lo mejor no siempre de la misma manera, hay que ajustar alguna cuestión de la pregunta, pero sí te va a permitir avanzar. Ahora, tenés que ajustarlo a tu propio contexto, ¿sí? ¿Se entiende un poco la idea? Después, si cada uno ya tiene su tema de tesis o más o menos, bueno, podemos probar y ver cómo avanzaría esto. Ustedes lo pueden pensar y compartirlo y lo vemos, ¿sí? A ver cómo sería. Lo del título, dicho sea de paso que vos trajiste la palabra título, tengan en cuenta que el título es difícil escribir un buen título, porque el título es el resumen de todo lo que viene después. No se admiten para trabajos académicos títulos que sean totalmente metafóricos, ¿no? El título tiene que describir de qué va la investigación. De manera que yo leo ese título y sé de qué se trata la obra. Tiene que ser lo más corto que se pueda, pero también tiene que tener como algo picante, como un gancho, algo que sea atractivo, que dé ganas de leerlo. Por eso digo que escribir un buen título es difícil, porque tiene que ser lo suficientemente descriptivo en la menor cantidad de palabras posible, pero a su vez tiene que ser atractivo. Entonces, nada. eh, eh, Recomendación para el título, escriban varias opciones de título hasta que después encuentren el que más les satisface, ¿sí? No se escribe el título de una, a menos que uno, no sé, le venga la musa inspiradora y le salga, pero en general el título es algo que uno lo tiene que trabajar bastante, ¿no? Agnes, ahí veo nuevamente, no sé si, creo que volviste a levantar la mano, ¿no? Sí, 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 Gaby, por el punto que estaba hablando el compañero. Sí. Sí, pero tú ya lo respondiste, ¿no? O sea, si hay Ah, algún bueno. tema que nosotros quisiéramos hacer en la cual tú serías nuestra tutora, eso creo que se podría referir, ¿no? Y tú lo acabas de decir. Sobre el título, ciertamente es difícil, pero yo por eso decía, tal vez tenemos que hacer un título como un artículo, por ejemplo, sí, por ejemplo, yo estuve el año pasado en un diplomado muy interesante donde decía 0% de tanto, 0% era, pero el título de un artículo, ¿no? Hablando sobre esto de que el hombre, el ser humano es creador de basura, ¿no? Entonces algo así, era 0% de humanidad o algo así. Bueno, Mm, hay que, los artículos también dependen, ¿no? Si son artículos científicos, artículos de divulgación, pero la regla general para los artículos académicos, que es donde estamos, en este género académico, es que sean lo más corto posible y también lo más descriptivo posible. Y, y no es fácil, ¿no? Porque también uno en el título tiene que decir, por lo menos el área de conocimiento, qué sé yo. Yo no puedo poner como un gran título, la enseñanza de la química en Bolivia, porque no sé ni qué química, no sé en qué parte de Bolivia, si es en primaria, secundaria, en universidad, si es en una carrera de ingeniería o si es en una carrera de medicina, si solo la enseñanza, si estoy hablando de la formación de maestros, si estoy hablando de los materiales que se usan en clase. Entonces hay que precisar, porque el que lee el título tiene que saber, por lo menos tener una primera aproximación de qué va a ir el resto del trabajo. Entonces, bueno, pero ustedes tienen, después de este módulo, tienen varios, por lo que yo estuve viendo en el campus,
tienen módulos de taller de tesis, de metodología, de escritura, donde seguramente van a ir resolviendo estas cuestiones. De todas maneras, lo tomo el comentario de Bernardo y decir, este cuadro les va a servir como un ejercicio para ustedes, ¿no? Como dicen, bueno, hay que caminar 10.000 pasos, a lo mejor todos los días responder este cuestionario a uno le permite saber dónde está parado en función de ese proyecto que está llevando adelante. Bueno, nos metemos en tema. Ahora, Tere, vamos a la siguiente diapositiva. Y haciendo como una especie de repaso, ¿no? O revisión, si se quiere, de todo lo que estuvimos trabajando hasta ahora, fíjense que en educación siempre se recuperan los avances tecnológicos de la sociedad del momento en la que se está y se utilizan para explicar cuestiones vinculadas precisamente a estos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Cuando la tecnología más sofisticada eran las tablillas de arcilla, que bueno, también representaron un avance en su momento, ¿no? Para poder llevarlas, sobre todo era tenían como un fin contable, era para el comercio, cuántos sacos de trigo se vendían, cuántos sacos de arroz, y se llevaban esas cuentas, ¿no? Y se iba anotando ahí con esa escritura cuneiforme. La metáfora para la educación era nuestra mente es como una tabula rasa, nacemos con la mente en blanco y la vida ahí va como escribiendo distintas cosas que son las que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Entonces ahí la metáfora de la tabula rasa, que la populariza, por decirlo de alguna manera, Aristóteles, pero que ha sido retomado, bueno, por diversos autores a lo largo de la historia. Tenemos otras metáforas. Ahí puse la pluma con el tintero. Fíjense que ahora la gente ya ni pluma ni tintero, ahora todo el mundo saca fotos o escribe en la compu o dicta, ¿no? En el teléfono y es todo con audio. Ya no sé ustedes, pero cuando uno ahora se manda una información por WhatsApp, dice, ay, te mando un audio porque escribir es muy largo, y si de repente tenemos que volver a escribir, y ay, ya uno no sabe ni cómo agarrar la lapicera o el lápiz, ¿no? Como que cuesta volver a esas tecnologías. Imagínense la pluma con la tinta. ¿Qué decíamos también? La tinta con sangre entra. Imagino que habrán escuchado esa metáfora, o si vieron la película de Harry Potter, no me acuerdo cuál, que la profesora, que la pluma le escribe, ¿no? Y era esa cuestión también de repetición, de sacrificio. La tinta con sangre entra. ¿Qué significa? Que yo para aprenderme lo que está en este libro, que está escrito en tinta, necesito un sacrificio. Uno aprende sufriendo. Y bueno, esa era un poco la idea que en la actualidad todo lo que tenga que ver con esfuerzo y sufrimiento en general ha sido eliminado de nuestra cultura. Todo tiene que ser como rápido, como obviamente, no estoy hablando de que el nivel del sacrificio tan exacerbado como el caso de la profesora de Harry Potter, pero bueno, sí que aprender, no sé si un sacrificio, pero sí cierto grado de esfuerzo, de dedicación, de prestar atención, ¿no? Para poder construir. No es automática la construcción de conocimiento. Y después intenté representar ahí los avances tecnológicos, algunas de las primeras computadoras de mediados del siglo XX, cómo fueron avanzando esas compus. Y ahí es cuando apareció esa metáfora del ordenador o la metáfora de la computadora, cuando hablamos de las ciencias cognitivas, donde el ser humano que inventa la computadora termina diciendo que nuestra mente es como una computadora y que nosotros aprendemos como una máquina. Y usamos siempre esa tecnología para definirnos
a nosotros mismos. Y entonces, bueno, estas computadoras estaban aisladas, trabajaban solas, ¿no? Porque cada, cada computadora, no sé por qué se les va activando el sonido, cada computadora trabajaba sola y entonces tenemos esta manera de aprender que tiene que ver con este trabajo de revisión, de juntar datos. Pero ¿qué pasó? Después se inventó Internet y estas computadoras, pequeños cerebros, empezaron a trabajar interconectadas. Surgió la red. ¿No? Y ahí eso es un BlackBerry, no sé si lo alcanzan a ver, como uno de los primeros teléfonos celulares inteligentes, estos smartphones que ya estaban conectados. Y ya no necesito una gran computadora. ¿No? Las computadoras fueron reduciendo su tamaño hasta terminar en un pequeño dispositivo que además es móvil, no tiene que estar enchufado, no tiene que estar conectado con ningún cable, con nada, y me conecta con el resto del mundo. Y en los últimos tiempos, este desarrollo de la tecnología dio origen a lo que está muy de moda en la actualidad, que tiene que ver con esto de la ciencia de datos, esto del Big Data, donde hay información por todos lados. Va, por todos lados no, en grandes servidores que tienen la gente de Silicon Valley y que tienen los chinos básicamente, y otros grandes servidores en Canadá, y se reúne toda la información del mundo mundial que existe. Y uno puede acceder a esos datos. Y hay programas, hay distintos tipos de software que pueden acceder y metabolizar, si se quiere, esa información. Y ahora se empieza a hablar de inteligencia artificial en un sentido metafórico que es al revés de lo que usábamos antes. Ahora, para describir a las computadoras, usamos ejemplos de los seres humanos. Primera cuestión, la inteligencia artificial no existe porque no es inteligencia. La inteligencia es una cualidad humana. Lo que sí existe es una enorme capacidad de trabajo que tienen las computadoras con determinados software que le permiten hacer un montón de cosas que hasta hace unos años atrás no se podía. Y seguramente las máquinas van a poder seguir haciendo eso y más, porque cuando uno empieza a revisar cuestiones relacionadas con inteligencia artificial, que todo el mundo está de acuerdo que no es inteligencia, pero igual la seguimos llamando inteligencia artificial, dice, bueno, claro, pero la máquina tiene un gran poder de cálculo, pero no tiene sensibilidad artística, no se puede emocionar ante un cuadro. Y la verdad que no sabemos, porque de repente si tienen los programas que eligen imágenes, o son capaces de generar imágenes que son realmente conmovedoras, o son capaces de generar poesías o música. Entonces, bueno, hay como todo un nuevo campo ahí para investigar, y yo sé que es un campo que a ustedes les interesa mucho y que es realmente apasionante. Y piensen ustedes que estamos nosotros viviendo esa revolución cultural, ¿no? Nuestra sociedad está cambiando y nosotros somos parte de ese cambio. Entonces todavía no lo podemos manejar. Podemos analizar fríamente la tabula rasa de Aristóteles, pero no podemos eh, analizar con la misma claridad conceptual lo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque está pasando ahora y pasa muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, es como el gran desafío. Me acuerdo de una serie inglesa que, que era en la década del 60, unos policías de un pueblo cerca en las afueras de Londres, para esos pueblecitos ahí de las policiales ingleses. Y era la época, a lo mejor algunos se acuerdan si les gusta el tema, en que fue el primer partido o no sé si se dice partido de ajedrez,
entre el campeón mundial Fischer y una computadora, ¿no? Y se transmitían en ese pueblo. Entonces, que en realidad ganó la máquina, ¿no? ¿Cómo le pudo ganar? Porque podía manejar un montón de jugadas. Bueno, y a mí me dio risa porque digamos que la serie estaba situada en ese momento histórico donde se estaba dando ese partido entre el jugador profesional de ajedrez y la máquina, y los policías tenían que averiguar, eh, buscar el nombre de una persona, si dónde vivía determinada persona. Supónganse, voy a usar Sarah Connors tomando Terminator, ¿no? Porque eh, la manera era leerse toda la guía de teléfonos, que a lo mejor si ustedes son tan jóvenes no saben, pero antes venían como grandes tomos de papel donde estaba el nombre de la persona y tenía la dirección. Y entonces, claro, pero si uno tuviera que leer como muchas guías para encontrar la posibilidad de esa persona, se tardaba una semana. Decían, bueno, necesitamos como por lo menos tres oficiales de policía leyendo todo esto, que en una semana a lo mejor lo encuentran. Y le piden prestada la computadora a los que tenían el programa de ajedrez y lo lograron descifrar, de revisar toda esa información, no sé, en 15 horas, de un día para el otro. Y era un avance, como una locura, ¿no? Que en lugar de estar tres personas ahí leyendo y revisando papeles, hojita por hojita, que en 15 horas encontraran el nombre de la persona con la dirección, era un montón. Y hoy nosotros ni siquiera tenemos que tener escrito bien el nombre, ¿no? Y uno dice, ay, ¿cómo era tal actor, tal restaurante, tal cosa? Y lo escribo, aunque lo escriba mal, y en vez de ponerlo con S, lo pongo con Z o lo pongo con B larga, B corta, igual me entiende la maquinola y me trae la información al instante. Y ya si tardó 5 segundos en vez de uno, me pongo de mal humor. Digo, esto está re lento. ¿Qué pasa con este internet que no conecta? ¿No? Fíjense cómo vamos cambiando y vamos adaptando nuestra vida a estas nuevas eh, oportunidades, dispositivos tecnológicos. Y las cosas, no sé qué pasa, supongo que en Bolivia pasa lo mismo que nos pasa a nosotros, que todo está acá, el banco para pagar, si tengo que buscar el médico, si tengo que ir a un restaurante, tengo que leer el QR, o sea, todo acá. No tengo teléfono, no existo. O sea, el teléfono tiene que estar como siempre pegado a uno y no el teléfono con datos y conectado, ¿no? Para poder moverme en este mundo. Bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? Es la gran pregunta. Y ahora, si para moverme por el mundo, porque pido el Uber, el Cabify, leo el menú del restaurante, del QR, voy por los museos y escucho el audioguía, todo con esto. Llego al aula, dejen el celular, no lo puedo usar, lo uso, ¿cómo lo uso? La pandemia trajo un cambio y abrió la mente de muchos profesores. Yo me acuerdo que daba clases, siempre trabajando con profesores, y había profesores, profesoras que estaban orgullosos de decir, en mi aula yo no dejo que usen el celular. Y todavía escucho a algunos, ¿no? Porque se mandan mensajes, porque el bullying, porque esto, porque el otro. Bueno, el mundo es con el teléfono celular, con el teléfono móvil, con estos dispositivos portátiles. ¿Cómo se adapta la educación a eso? Queda la pregunta ahí flotando. Le iba a dar a la flechita a Tere, pero vos sos mi flechita analógica. Bien, entonces surge esta idea de esta mirada que tiende a expandir la experiencia educativa. Y entonces
A mí me gustó mucho este artículo que habla sobre los alfabetismos aumentados, porque dice que esta alfabetización digital no es solamente saber usar los dispositivos tecnológicos, no es tener el último modelo del iPhone, no sé por qué número van, eh, sino que hay que conjuntamente con tener estos dispositivos nuevos, hay que desarrollar una serie de competencias, de estrategias, de entender cómo funciona el mundo, que hay que revisarlo, ¿no? Y entonces nos dice esta autora que pensar la alfabetización digital en términos de alfabetismos aumentados implica ya no un compendio de habilidades y saberes, sino de competencias y marcos de acción que se acumulan en capas, enriquecen gradualmente la percepción del contexto y los desempeños y despliegan un proceso en permanente movimiento y resignificación al que se le otorga un sentido y una dirección. Es decir, yo tengo que saber por qué y para qué voy a usar este dispositivo, cuándo, en qué contexto, cómo, y también saber cuáles son los riesgos que implica esto. Probablemente nosotros, que somos de una generación anterior a nuestros estudiantes, tengamos como otros miedos y otras maneras de entender eh, el uso de estas tecnologías diferente a nuestros alumnos, ¿no? En cuestiones que tienen que ver con la privacidad, por ejemplo, porque nosotros tenemos, como dice Karina León, ciertos tatuajes cognitivos. Es como que nuestra vida, a lo largo de nuestra formación, a nosotros nos quedaron ciertos, me gustó eso de tatuaje cognitivo, que en definitiva es como son estas marcas en la tabula rasa, ¿no? Pero si nosotros pensamos que tenemos nuestro cerebro tatuado con lo nuestro, con el olor del papel de un libro, con la sensación de poder organizarnos en un medio analógico, nosotros entendemos lo digital desde lo analógico, porque fuimos criados y educados en un medio analógico. Ahora, ¿qué pasa con estas nuevas generaciones que viven en un mundo digital? A mí me cuesta pensarlo y no lo puedo pensar porque yo no soy del mundo digital. Entonces, queda ahí como para pensar. Agregan esta autora, más allá de las cuestiones técnicas, las herramientas y los dispositivos, estamos hablando de todas estas cuestiones digitales, estas tecnologías proponen modos de socialidad y de construcción del conocimiento que hunden sus raíces en saberes y haceres cultural e históricamente situados. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que, bueno, usar estas tecnologías permite dar cursos como este, donde cada uno de nosotros vaya a saber dónde está y sin embargo podemos compartir este espacio. Esto, no les voy a decir mucho, 5 años atrás, 6 años atrás, cuando era antes de la pandemia, que por más que todo esto existía, no teníamos el hábito y las instituciones no tenían los permisos, porque nos hubieran dicho, ah, bueno, pero un curso virtual no es lo mismo que si estuviéramos todos juntos en un aula. Está bien, es cierto, no es lo mismo. Tiene otro formato, tiene otras consideraciones, tiene las responsabilidades se reparten diferente. El alumno tiene una responsabilidad y un deber de autogestionarse muy importante. El docente tiene la obligación de crear materiales y hacer accesible la información de una manera particular. No puede ir resolviendo cuestiones sobre la marcha como puede hacerse en un aula presencial, ¿no? Donde
doy un material y si me olvido de algo o el material está medio incompleto, lo completo yo porque estoy ahí. Y entonces tengo una forma de trabajo. En cambio, cuando es algo completamente digital, hay otras reglas de juego. Por eso, y desde mi punto de vista, no es bueno cuando se combinan estas dos metodologías con un mismo grupo. ¿Vieron esos que dicen, bueno, doy clase virtual y tengo unos sentados acá y otros por internet? Si es una conferencia y yo voy a presentar un tema sin interactuar con el público, ¿no? O sea, básicamente el público está ahí para escuchar y a lo mejor hacer alguna pregunta, como puede ser en un congreso. Bueno, puede ser, porque puedo estar en una pantalla, la gente me mira, con algunos hablo, con otros no. Por ejemplo, se usa mucho esto también para las defensas de tesis o los concursos docentes. Algunos están ahí, otros los que no pueden viajar, estamos a través de la pantalla. Ahora, si yo estoy trabajando y quiero que el alumno realice actividades en clase y participe y construya conocimiento, ¿no? Y tenga una metodología con una estrategia más activa por parte del estudiante, ahí combinar estas dos modalidades, la verdad se complica mucho porque las estrategias y los recursos para una modalidad presencial son diferentes, necesariamente diferentes, a los de una modalidad virtual. Ni mejor ni peor. Cada modalidad tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Digo, está muy lindo el cine pero convengamos que no es lo mismo ver una película por Netflix que ir a verla al cine, y no es lo mismo que ir a un teatro e interconectarse, ¿no? con los actores y con los otros que están conmigo y estamos compartiendo esa experiencia. En la educación es lo mismo. Pasemos a la siguiente, Tere, porfa. ¿Vamos bien? Estos alfabetismos aumentados tienen, según Ferrarelli, estas 6 características. Por un lado, voy a empezar en el sentido de las agujas del reloj. Dice que son transversales. Quiere decir que no son propiedad de una sola asignatura o de un solo contenido, o de una sola situación, sino que atraviesan diferentes aspectos de la práctica educativa y de la vida misma, ¿no? Esto que decíamos del teléfono, de los QR, me sirve para estudiar, para consultar un menú en un restaurante, para ir a un museo, para montones de cosas. Son expandidos, se expanden. ¿Por qué? Porque me permiten desde un lugar donde yo estoy ir a distintos lados. Ahora podríamos decir que está de moda este tema de los multiversos, ¿no? Entonces, yo estoy leyendo un libro y sí, leo el libro y a lo mejor me dice vaya a la página 300 o me dice como vimos en la página 2. Ahora, si yo estoy leyendo un texto en internet, aparecen los links y entonces dice alfabetismos aumentados y yo cliqueo ahí y me lleva a otro lugar. Y en ese otro lugar seguramente habrá otras posibilidades de hipervínculos que me lleven a otros, ¿no? Y yo pueda ir paseando. Y acá les voy a explicar, no sé si eh, se dieron cuenta o qué les pareció. Nosotros, en general, para la bibliografía, cuando les compartimos artículos, ¿qué les ponemos? ¿El PDF del artículo? ¿O a dónde los mandamos con el enlace? ¿Alguno hizo la experiencia? A un ¿Buscó? drive, ¿Y a dónde van, a Israel? una nube, a un drive. ¿Puede ser a un drive y todo un drive o van a algún otro lado? Perdón. ¿No llegaron a revistas? ¿No fueron a la página de la revista en algunos artículos? Porque todo Exacto. depende, ¿no? En general ahora todas las
Si el artículo por ahí es muy viejo, no, pero lo nuevo es la revista. ¿Y por qué nosotras los linkeamos a la revista y no les damos el artículo? ¿A alguien se le ocurre alguna razón? ¿Algún para qué? ¿Algún propósito? ¿Por qué ponemos el enlace a la revista en lugar de al artículo? O sea, llegan al artículo, pero tienen toda la revista. ¿Por qué hacemos eso? Gaby, perdón, en mi caso, a mí me ha servido mucho porque cuando nos llega a la antesala nos da no solamente un resumen del artículo, sino que además nos muestra los autores y el año en el cual se ha publicado este artículo. Entonces, me sirve mucho como de antesala para poder después descargar este artículo que asumo que debe ayudar mucho a el tipo de visitas en los artículos en el contador de Internet. Bien, ¿no? Tener sí como un primer resumen, pero cuando uno llega a la revista, nuestra idea es que ustedes cuando llegan ahí a buscar ese artículo tengan posibilidad de ver los otros artículos que aparecieron en esa revista. Pueden conocer la revista. Entonces, de repente, ustedes fueron a buscar un artículo A y se encuentra que hay un artículo B, un artículo C, un artículo D, y dice, ah, este otro artículo, a mí me gustaría, y puedo entrar a ver, ¿no? Y por ahí puedo buscar artículos anteriores, o si el artículo, no sé, estamos compartiendo un artículo del 2014, y decir, bueno, ¿y qué pasó después del 2014? ¿Qué se publicó en esta revista? Entonces, cuando uno empieza a expandir, a abrir, abre ventanas, abre puertas, es muy diferente que yo reparta la fotocopia en el aula o tenga el texto y nos quedamos ahí, buenísimo este texto, súper interesante, lo trabajamos y está muy bien, a decir, bueno, tenés el artículo y de acá un mundo a tus pies. ¿Cuál es el riesgo de esto? Y hay que tener cuidado también, eh, no irse demasiado por las ramas, ¿no? Porque uno de repente encuentra que le interesa, se ríe la tesista, porque claro, yo tengo el problema cuando les mando a hacer alguna tarea a mi grupo de investigación que me dicen, no me alcanza el tiempo, no me alcanza el tiempo. Claro, porque empiezan a expandirse, se expanden, siguen buscando cosas y después uno tiene que volver al redil para concentrarse. Otra característica de estos alfabetismos que son móviles. El mundo está dominado ahora y aunque sea una compu, una computadora, estamos con las laptops, las notebooks, y donde vamos llevamos la tecnología. Ya eso de tengo que estudiar en un determinado lugar, tengo que ir a la biblioteca, como hablábamos la vez pasada, buscar en esos ficheros. Bueno, eh, cambió. Ahora lo que vale son los dispositivos móviles. Una cuestión de este otro lado, ¿no? Pasando las 6, siguiendo las agujas del reloj, yo creo que estos últimos 3 detalles tienen más que ver con ciertas limitaciones o restricciones, o por lo menos cuestiones que hay que estar como más atentos. Por un lado son situados, es decir, representan un determinado contexto, escenario, momento, problemática, situación. Entonces hay que estar como muy atentos a qué está representando eso. Si yo estoy accediendo a un QR, que es el menú de un restaurante, es el menú de ese restaurante. No es de todos los restaurantes de la vida, ¿no? Si estoy sacándole una foto a una planta y el Google me dice esa planta es Crocus sativa, no sé. Entonces, tengo que saber que se refiere a una situación en particular. Entonces, poder manejar esto de lo particular y lo general de una manera flexible, lógica y estratégica, ¿no? Para ver qué cosa de lo que yo encuentro de lo particular
se puede generalizar y qué cosas no. Y eso es una competencia que tenemos que desarrollar las personas. No como hacen los alumnos que entran a la Wikipedia y el famoso control C, control V, ¿no? De copiar y pegar, copy-paste, y copian todos los enlaces y no tienen idea de lo que están copiando, porque no lo leyeron. Entonces pegan, pegan, pegan y se arma un engendro, no un texto como la gente. El otro problema es que son situaciones o me llevan a espacios complejos, porque bueno, yo puedo ir generando y en este último tiempo, nosotros somos más a lo mejor de una cultura letrada, venimos con las letras, pero fíjense ahora en las nuevas generaciones cómo están con el tema de las imágenes, ¿no? Mucho TikTok, mucho videíto, mucho reel. A mí me llama la atención, no sé, yo estoy buscando un lugar, quiero visitar un museo y a mí se me ocurre, yo busco y pongo, voy a Google y busco, ¿no? Eh, no sé, la casa de Victorio Campo y la busco para ver cómo es este museo. Museo del Prado y lo busco. Mi hijo busca todo en Instagram. Y entonces aparece un videíto que dice, ay, el Museo del Prado queda así, uno puede visitar esta sala, le recomiendo que haga esto, que haga lo otro. Y en 10 segundos, ¿no? El reel cuenta todo y te muestra las imágenes. Es acercarse al conocimiento de una manera diferente. Y combinada, ¿no? Se combina texto, se combina imagen, se combina sonido. Entonces se va complejizando esa situación. Y el último aspecto, esto de que sea contingente, es que son importantes, aparecen, pero también desaparecen. Entonces se van generando como nuevos espacios, burbujas de información. Es un tema realmente apasionante que pasa en la vida cotidiana, que pasa a diario en múltiples escenarios. Y estamos viendo, y digo que estamos viendo porque estamos intentando, por lo menos nosotros, de llevar adelante algunas investigaciones que tengan que ver con esto. Nosotros tenemos un grupo que está trabajando con cuestiones de laboratorio extendido, de incorporación de tecnologías eh, para enseñar cuestiones de laboratorio para el área de laboratorio de química o laboratorio de física, fundamentalmente, tratando de abrir algo para el laboratorio de biología. Y estamos también empezando a estudiar qué nos pasa a las personas, cómo aprendemos cuando estamos utilizando estas tecnologías, cómo nos cambia la tecnología a nosotros. No cómo es la tecnología, sino qué impacto tiene sobre nosotros. Pasemos a la siguiente, Tere. Un modelo que se empezó a preocupar por este uso de la tecnología no es nuevo. Fíjense que el libro que compila eh, los trabajos de diferentes autores es del año 2001, de Gabriel Solomon. Y este es un texto de David Perkins. David Perkins, no sé si han leído algo de él, es el que escribió La Escuela Inteligente, trabaja en el proyecto Cero de la Universidad de Harvard. Y ya en el 2000 hablaba de esto, que es algo eh, que mis tesistas siempre se ríen, porque yo digo, yo soy creyente de la cognición distribuida. Yo soy así, una fiel creyente, por eso distribuyo mi conocimiento en sus cabezas y cuando me olvido siempre le estoy molestando, ¿dónde dejé? ¿Dónde está? ¿Qué había que hacer? ¿Cuál era el texto que habla de cierto tema? ¿No? Porque uso los cerebros de los demás para guardar información relevante. ¿Qué había que hacer? ¿Cuáles eran las actividades? ¿No? Y, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Qué es la persona más?
o la persona plus, o la persona plus, según como lo quieran leer al signo, y es comparado cómo funcionamos cuando somos una persona más o cuando somos una persona sola. Una persona más es una persona que distribuye sus conocimientos entre otras personas, pero también entre otras cosas. Esto se ve muy claro con el uso de la memoria. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el número de teléfono de un compañero de trabajo? ¿Saben el número de teléfono? Si yo les pregunto, ¿qué número de teléfono saben? Probablemente el de su casa de la infancia o el de la abuela, ¿no? ¿Saben número de teléfono de memoria de sus hijos, de su pareja, del jefe, de un compañero de trabajo? ¿Quién sabe los números de teléfono? Yo, pero por tramposo. Sí, ¿Cómo mi es eso? familia. Porque conseguí números consecutivos, entonces mi número es 69321173, el de mi esposa es 4, y dije 5, así. Entonces eso es trampa. Ah, bueno, ¿y el del trabajo y de los compañeros de trabajo? No, no, no. ¿No? Y el de, no sé, y el de la farmacia para pedir un medicamento. O sea, ¿quién sabe los teléfonos de todo el mundo? ¿Quién sabe? Hay gente que no sabe ni de ellos mismos. Bueno, claro, porque ¿quién lo sabe? Nuestro querido amigo. Entonces yo no necesito saber el teléfono de mi tía. Yo busco acá tía Zule y la llamo. No necesito saber el teléfono. Quiero llamar al delivery porque quiero pedir la cena y llamo delivery y delegamos nuestra memoria al chisme este, gadget, dispositivo. Y en eso se ve clarísimo, pero no se ve tan claro en otras cosas, pero también hemos ido delegando, ¿no? Cuestiones a distintas tecnologías. Yo eso también conversaba, ¿no? Cómo cambió nuestros hábitos alimenticios. Nues- Nosotros llegamos a casa y creemos que dándole una teclita a un interruptor y la luz se hizo. El que viva en el medio del campo, del medio de la montaña y pueda ver estrellas, miles de estrellas en el cielo. No, gente, los que vivimos en ciudad, apenas vemos un pedacito de cielo y nunca podemos ver estrellas, sacando alguna más brillante, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esto de salir de noche? ¿Por qué todo ese terror o las historias que hablaban de los terrores, de la oscuridad y del bosque encantado? Porque no se veía nada. Ahora uno vive en la ciudad y a las 10 de la noche se le ocurre que quiere ir a comprarse una Coca-Cola a algún lado y sale y no hay problema. O estoy hablando de cosas que no son. ¿Les pasa eso a ustedes? Entonces, eso nos cambia nuestra forma de vivir. No tenemos que ir al río a pescar, no tenemos que ir a ordeñar la vaca para conseguir la leche y después batir para hacer manteca. No. Entonces, recurrimos a la tecnología para un montón de cosas. Y eso es lo que plantea este modelo que a mí me gusta, que seguramente va a haber que ajustarlo actualmente con, con estos nuevos desarrollos tecnológicos, que justamente habla de esta cognición distribuida, donde dice, el conocimiento ya no queda solo en nosotros, sino que quedan los objetos que utilizamos. Y esos objetos pueden ser físicos, pero también pueden ser digitales o también pueden ser metafóricos. En el texto, que ustedes lo tienen para leer en el campus, que David Perkins, la verdad que es un placer leerlo porque escribe lindo, ¿no? Y es muy grato leerlo.
Dice, cuando uno se ataba un pañuelo en el dedo para recordar algo, o nos cambiamos el reloj de la muñeca para decir, no me tengo que olvidar de tal cosa, o cuando preparo lo que tengo que llevar y lo dejo en la puerta de mi casa antes de salir para chocarme con eso, antes de ir al trabajo y saber que tengo que llevarme eso, porque si no salgo a las apuradas y me olvido. Bueno, todos estos recursos que vamos utilizando que nos dice, bueno, vamos como dejando ese conocimiento distribuido, no solo en nosotros, sino en otras personas, y eso también hay muchos ejemplos, ¿no? Ma, ¿dónde está mi cosa? Ma, no sé si a ustedes también la llaman así, esto va para las chicas. Ma, ¿dónde está tal cosa? Y una tiene que salir corriendo a ver qué es lo que perdió el niño, pero también en objetos. Entonces, me parece que es un modelo muy interesante para ver cómo lo trabajamos y que tiene que ver con este uso de representaciones, las estrategias que se usan para recuperar la información y cómo se puede construir un conocimiento de orden superior, un conocimiento que sea complejo, enriquecido, que contemple, multidimensional, ¿no? Que contemple varias cuestiones a la vez. La verdad que les recomiendo mucho este artículo de todo es un libro, pero se puede conseguir, el, está el artículo de Debbie Perkins y nosotros se los compartimos en internet para que lo tengan. Pasemos al siguiente, Tere, porfis. Bueno, nuestro querido cuadrito. ¿Por qué vuelvo a traer el cuadro? Porque hay distintos modelos de enseñanza y hay distintas cosas que yo puedo mirar, porque la idea es pensar ahora, bueno, ¿cómo se usa? Porque yo puedo usar la tecnología para desde, sí, deja, eh, un modelo de enseñanza tradicional, y entonces a lo mejor digo, pero yo los hago ir a la compu, pero claro, los hago ir a la compu para que lean el texto y repitan de memoria. O puedo utilizar las tecnologías para proponerles un modelo más crítico, más constructivista. Entonces, que yo use las tecnologías, cualquier tecnología, desde una pizarra con una tiza, para usar una tecnología más antigua, a el último modelo de inteligencia artificial, ¿cómo lo utilizo? Y lo puedo utilizar según mis ideas, mis creencias y mi forma de entender cómo se aprende y cómo se enseña, ¿no? Entonces, no me hace más moderno o más constructivista incorporar tecnologías. La cuestión es también cómo se incorporan esas tecnologías a la enseñanza. Y en particular nos interesan estas que son las más nuevas, las que llamamos inteligencia artificial. Ahora sí, pasemos a la siguiente. Inteligencia artificial venimos todos utilizando desde hace mucho, ¿no? Cuando tenemos un buscador en Google que le pedimos que busque determinada información, cuando entramos al banco en la app y nos pide determinadas cosas, cuando el correo electrónico dice esto es spam. ¿Y cómo sabe el correo que es spam? Bueno, porque tiene cierto algoritmo que le permite identificar ciertas direcciones que le parecen sospechosas. Todo eso es inteligencia artificial y ya hace un montón que lo veníamos utilizando. Acá es como un resumen de cosas que dice, bueno, para lo cual se está usando inteligencia artificial, ¿no? Desde cuestiones, lo que decíamos recién, de motores de búsqueda, ya están viniendo, no sé qué pasa en Bolivia, pero acá en Argentina las cosas, uno ve las películas alemanas o de Estados Unidos o chinas y ven que en otras partes del mundo ya lo tienen y hasta que llega acá pasan 10 años, ¿no?
pero bueno, el mundo tiene autos. Por ejemplo, uno va a Europa y los estacionamientos, los techos son todos de paneles solares o tienen muchísimos molinos de viento para generar energía. Y nosotros por ahí tenemos 2 molinos y estamos recontentos. Y en otros lados hay como bosques enteros de molinos de viento. Em, por la calle están de moda los autos eléctricos, entonces uno va y a veces en las esquinas hay como enchufe que la gente llega con su auto y lo enchufa. Y por lo menos la primera vez que uno ve eso, a mí me sorprendía, por ejemplo, ¿no? Bueno, montones de cuestiones. Pero esto es la inteligencia artificial así como a grandes rasgos para un montón de cosas. Pasemos al siguiente. Hay un tipo particular de inteligencia artificial que explotó a finales del 2022, que es la inteligencia artificial generativa, y el que causó un gran revuelo fue el famoso ChatGPT, que nació y salió al mercado el 30 de noviembre del 2022. Quiere decir que en el noviembre pasado cumplió un añito y ahora tiene un añito y algo. ¿Qué pasó? Cuando salió a finales del en noviembre del 2022, a nosotros no nos importó, a los del hemisferio sur, porque nosotros ya estábamos terminando las clases. Pero en Europa y en el norte en general, ellos vieron que el año empieza de septiembre a junio. Entonces a ellos los agarró esto a principio de las clases. Y los alumnos, ni cortos ni perezosos, empezaron a utilizarlo. Y los profesores no entendían nada de qué se trataba. Entonces fue toda una revolución. Y cuando nosotros, que empezamos en marzo, abril, que volvimos a empezar nosotros con las clases normales, por lo menos aquí en Argentina, empezamos a ver qué pasaba con esto del ChatGPT. Bueno, este software despierta amores y odios, ¿no? Y entonces aparecen los que son la gente que piensa que estas inteligencias se llaman generativas porque crean cosas, ¿no? Está esta que ChatGPT es para crear textos, pero también hay para crear imágenes y para crear sonidos. Y está la visión feliz que piensa que con todo esto vamos a ir a un mundo mejor, y están, que me da mucha risa porque lo llaman la perspectiva, la mirada Skynet. Skynet como Terminator, ¿no? Que las máquinas al final nos van a destruir porque ya se van a arreglar ellas solas y se va a acabar la humanidad. Creo que como siempre, ni muy, muy, ni tan, tan, ni seguramente estas tecnologías eviten todos los problemas, ni tampoco va a ser el fin de nuestra existencia. Sí, probablemente haya varios cambios que nosotros tendremos que saber cómo nos adaptamos y cómo aprovechamos estas tecnologías, pero sea como sea, aparece un nuevo capítulo de la ética, eh, por ejemplo, con el tema de los derechos de autor, ¿no? Entonces, cuando uno le pide al ChatGPT que escriba algo, ¿quién lo escribe? ¿Quién es el autor de ese texto? ¿No? No, no hay respuesta porque todavía no hay legislación al respecto. Se está trabajando en eso. Por eso les digo, estamos en el medio del tsunami nosotros. Por eso hay cosas que sí, cosas que no. Contra todo lo que uno pudiera suponer, todos estos avances tecnológicos representan un gran impacto ambiental. Me dice, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver porque, como les decía, estas bases de datos monstruosamente grandes para que junten toda la información del mundo mundial necesitan un montón de computadoras que tienen que estar en un espacio físico, conectadas a Internet y refrigeradas. Por lo tanto, tienen un consumo de energía importante.
más allá de los satélites y las basuras espaciales que se van generando, y tengan en cuenta que la información, mentira que está en una nube, está en unas computadoras, y mentira que está en una, está como en varios lugares, porque si en algún momento, algún lugar, hay algún problema, no sé, tiran un misil, un terremoto, algún desastre, desaparecería toda la información. Entonces la gente no están todas las cosas guardadas en un único lugar, sino que están en varios lugares. O sea, toda la logística que lleva a tener este OpenAI, que uno entra y le pregunta y escribe y parece tan fácil, hay detrás todo una tecnología, toda una logística, todo un desarrollo de ingeniería, podríamos decir, eh, que más allá de la cuestión informática o computacional, requiere de otros elementos. Así que lo del impacto ambiental no es menor. Y ya les digo, no hay tantos lugares. Y los lugares donde se almacena esta información, estas grandes bases de datos, ya les digo, por lo menos hasta lo último que yo supe, Estados Unidos y China son los que tienen la mayor cantidad de bases de datos. De Rusia no se sabe mucho, saben que Rusia está medio como a su aire. Los chinos no comparten nada de lo que tienen, se manejan entre ellos, y nosotros caemos en que tenemos que usar las de Silicon Valley. Hay algunas bases de datos que tienen los de Canadá, pero básicamente nosotros estamos como el mundo occidental, por llamarlo de alguna manera, dependemos de Estados Unidos. Y esto, gente, hace que estas bases de datos y esta posibilidad que tiene de interpretar los textos y las cosas la información que allí aparece, tengan sesgos. Porque, ¿quiénes publican más en Internet? ¿Nosotros, los latinoamericanos? ¿O los yanquis y los ingleses y los alemanes que publican en inglés? Entonces, fíjense que la mayoría de los textos o las fuentes de información, porque esto levantan todo, desde los tweets, la Wikipedia, los mensajes de texto, todo lo que, los papers, todo levantan. Entonces, claro, mayormente el mundo está escrito en inglés. Entonces, por más que traduzca el ChatGPT, la fuente viene de, o resumiendo, el 50% de la información que aparece ligada o que puede usar ChatGPT a partir de esta base de datos está en inglés. El otro 50% está en otros idiomas, varios, qué sé yo. Seguramente en Swahili hay mucho menos. En castellano habrá bastante, pero si uno empieza a pensar en textos en idiomas originarios latinoamericanos, no sé si cuánto puede haber. El otro problema es que los programadores, la gente humana que trabaja cargando estos datos y haciendo estas pruebas, en general o en su gran mayoría son varones. Y son varones jóvenes, entre 25 y 30 años. Entonces, cargan y muestran un mundo, como lo puede ver un muchacho que le gusta la computación de 28 años. Entonces, si una es una señora de 75 años que vive en Buenos Aires, ¿cuánto me parezco yo y mis intereses y mis inquietudes a este muchacho de 28 que vive en Estados Unidos y le gusta la computación? Y entonces después me obliga que tengo que ir a ver el restaurante con el QR, que no sé qué elegir porque no veo la carta en mi celular, ¿no? Entonces tiene bastantes sesgos, eso quiere decir que no es neutral. Cuando uso el ChatGPT, no tengo que pensar, ay, qué lindo, que todo fantástico. Otra cosa que sí, esto es como interesante, es que el ChatGPT recuerda, hablando del ChatGPT, si ustedes empiezan a tener un diálogo con el ChatGPT,
que si no lo hicieron es interesante porque tiene onda para contestar y si uno está aburrido puede empezar a conversar y es divertido. Y hasta uno se cree que hay alguien del otro lado porque eh, puede ser interesante. Ya te doy la palabra, Agnes, déjame que termine con esta diapositiva y te doy. Ahora, algunas aclaraciones. No es un buscador. Si yo quiero saber las últimas novedades sobre inteligencia artificial, no le puedo preguntar a ChatGPT. Primero, porque la versión gratuita, que es la 3.5, está actualizada hasta finales, bueno, no sé si le agregaron algo más, pero era 2021, cuanto mucho 2022. Entonces, no sabe todo lo último. Si yo quiero información, tengo que ir a los buscadores tipo Google. Ahí voy a tener la información. No es inteligente. Entonces, escupe información, pero no está creando, generando, es un algoritmo, con lo cual hay que tener cuidado. Y lo más importante de todo, que no es confiable. Eh, si ustedes tienen dudas o como un ejercicio también interesante, es ir a preguntarle al ChatGPT y pídanle su propia biografía. Nada, como veo que Agnes tiene la mano levantada, le pide al ChatGPT, escribe la biografía de Agnes Vargas. Y el ChatGPT manda fruta y escribe la biografía. Y entonces, según lo que le parece, si son mujer o hombre, si es un... Y te pone, nació en 1814, y si una persona pudo haber nacido en esa fecha. Entonces, parece que escribe cosas de verdad, que pueden ser ciertas, pero no lo es. O sea, escribe respuestas que son creíbles, pero no necesariamente es verdad lo que escribe. Por eso les digo, pídanle su propia biografía, porque cuando empiece a inventar, ahí ustedes se van a dar cuenta que aunque le pidan la biografía de, no sé, de William Shakespeare, bueno, tomen con pinza lo que les dice, porque no es un buscador. Lo que sí es, y es excelente, es un asistente. Entonces, si yo me piden que escriba un resumen para un artículo científico que tiene que tener 200 palabras, y yo me inspiré y me escribí 314, le meto eso al ChatGPT y le digo, por favor, resumí el siguiente texto hasta 200 palabras. Y el tipo, chiqui, 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 me da las 200 palabras. Yo lo tengo que revisar a ver si me gusta o no me gusta cómo quedo. Entonces, sí me ayuda, pero no me sustituye, ¿no? Bueno, lo de los tatuajes cognitivos ya hablamos. Y entonces, esta irrupción de estas inteligencias artificiales generativas, como ChatGPT, y puede haber otras más, requiere repensar, hay que revisar cómo estamos enseñando y cómo estamos evaluando. Porque ahora, si uno, por ejemplo, le puede pedir al ChatGPT, no sé, escribí un soneto que hable sobre el amor, la luna y el mar. Y lo escribe, lo escribe. Entonces yo si le mando esa tarea a un alumno y el alumno se lo pide al ChatGPT, ¿cómo hacemos? Agnes, Agnes, ahí Sí, sí, viene gracias, Agnes. Gaby. Sí, estaba desactivando, activando, poniendo ahí que me está haciendo aquí un poco de frío. ¿A ti ya no te hace calor? Acá tengo calor, sí, pero ahí te veo así toda, Sí, a mí sí me está haciendo un poco frío acá. ahí te Es La vemos Paz. toda abrigada. Sí, ya me hace un poquito frío. Sí, Gaby, muy interesante los cuestionamientos. Realmente yo no he hablado con chat GPT, tal vez en español, porque Sí, como en lenguas extranjeras, en el francés, ellos requieren decir no si dicen, no, sino se de. Entonces, aplicando esa metodología, diríamos chat GPT.
Muy interesante todo lo que dices. Bueno, en realidad este inteligente salió de Smart, ¿no? Smartphone, porque no era un teléfono así como el tradicional que yo conocí, ¿no? No pusiste en tus dibujitos, pero hubiera sido interesante. El teléfono que era para Ah, discar, sí. ¿no? Y que ponen, ¿no? En algunos de esos reels o videitos que los jóvenes de ahora no saben cómo manejar. No han hecho un experimento de cómo no saben cómo manejar y que simplemente hay que girar, ¿no? Para obtener los números y llamar. Pues sí, ha sido un salto increíble, ¿no? En este caso de la tecnología, pero también poniéndonos en el otro lado. Por ejemplo, yo doy tarea a mis estudiantes y ni han leído el texto. Peor han Como hablado que los el chat. míos, como los míos. Ay, no, yo no he sido. No, entonces, es bastante interesante el pensar esto, ¿no? Entonces, ¿qué método? Y no es reciente, Gaby, eso ya es hace un bastante tiempo. Estamos en la crisis. La universidad está en crisis, no solamente la universidad, sino pues toda la enseñanza en realidad, ¿no? Los colegios. Precisamente esto me pasó con un familiar que ahora con esta recesión económica post pandemia, hay muchas instituciones que están cerrando, que han cerrado, ¿no? Y muchas personas han quedado sin trabajo. Entonces yo escuché esto a una persona que conozco y que les estaba tratando de explicar a los niños la situación de que no hay que gastar mucho dinero, ¿no? O sea, lo que decía esta persona es, no hay que gastar lo que tú no tienes, ¿no? Y las niñas se dieron cuenta de esta situación y dijeron, ah, no, pero esto, no sé, Shein ha lanzado trabajos así. Y yo ahí intervení y les dije, no es la capacidad de Shein, o sea, no es un sueldo regular, sino es, digamos, como ganar a destajo, traté de explicarles, ¿no? Hice una comparación a algo y dijeron, ah, no, sí, eso no me gusta. Pero que realmente hay personas que creen eso y lo que tú estás diciendo es muy clave, ¿no? O sea, no hay que creerle a ese GPT, no hay que creerle a esa inteligencia artificial que, bueno, en comparación a un teléfono antiguo, ahora es smart porque sí hace muchas cosas, ¿no? El teléfono antiguo no tenía una cámara, pero este smartphone inteligente tiene una cámara. Entonces, si yo me pongo a pensar, pues a ratos yo decía, como tú, no es inteligente porque esa capacidad es humana, estoy muy de acuerdo contigo, pero a su vez decía, pues sí, mi teléfono, el que yo conocí antes, pues no hacía esto y este, pues sí es inteligente porque sí hace, sí toma fotos, sí graba, tiene tantas aplicaciones, como tú decías, que pues ahí está, no somos nada sin Sí, ese lo teléfono. único que no hace, que yo le reclamo, es que bueno, que haga las tareas del hogar, pero sí, la inteligencia artificial ahora viene, bueno, probablemente no en países como los nuestros, pero en los países desarrollados, esto que uno ya le avisa a la casa que va a llegar, entonces, no sé, enciende la lavadora o la cafetera te prepara el café a la mañana porque sabe a qué hora, y como que la casa prende las El luces, apaga las robot, luces, el son, robot claro. los robots Robótica. de hogar, el robot que te cocina, que vos pones todo y ya te lo hace, y el robot de limpieza, la Todo, aspiradora, la limpiadora, todo, vos no tenés que hacer como nada. la familia de los Solamente supersónicos. prenderlos, sí, los supersónicos, no sé, eso es de nuestra época. Jetson. Bueno, Sí, lo que sí, ahora que comentás, Agnes, lo del smartphone, este programa todavía no corre en teléfonos celulares, es solamente para computadoras, ¿sí? Este programa en particular. Bueno, pasemos porque como siempre ya se nos fue la hora y no terminamos. Eh, Bueno, en un reciente artículo de este año, es una nota como más periodística de divulgación que sacó Sibel Arduran, que es una profesora eh, que trabaja en Science Education, en educación científica, que ha impulsado la conexión entre Europa y Estados Unidos, tiene el Congreso, trabaja en el ESERA. Bueno, comenta esto, ¿no? Que dice, bueno, la inteligencia artificial ha cambiado la educación en ciencias porque ha cambiado la ciencia. La ciencia utiliza actualmente inteligencia artificial.
la ciencia y todos los demás, ¿no? La industria, la economía, el comercio, todo lo que quieran, utiliza la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo vamos a, o cómo se transforma, cómo va a modificarse, cómo va a impactar esa, esta nueva manera, estas cosas de la inteligencia artificial en la educación? Lo tienen también para leer como material. Pasemos a la siguiente, Tere, que quiero llegar también a mostrarles lo del cuadro. Estas son preguntas para que ustedes piensen, que las discutan al interior del grupo, ¿no? Y es pensar, ¿cómo se puede usar, por ejemplo, ChatGPT o alguna otra inteligencia artificial para la enseñanza y el aprendizaje en el nivel superior o en el nivel que cada uno de ustedes se desempeña? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es si hay experiencias de innovación documentadas que incluyan inteligencia artificial para alguna de nuestras materias, asignaturas. Eso es una invitación a que ustedes busquen, averigüen, revisen, porque yo puedo saber para química, física, biología, las materias que damos nosotras. Ahora, no sé si hay trabajos para economía, para geografía, para literatura, para lenguas extranjeras. Revisen a ver qué hay. Para lenguas extranjeras tiene que haber un montón, porque aparte son excelentes traductores, ¿no? Se traducen, que es fantástico. Así que, bueno, pero no sé si hay registrado gente que le haya investigado cómo es. Porque uno lo puede usar y todo muy lindo, pero bueno, se estudió, se investigó qué pasa con eso. Súper interesantes para poder hacer también las tesis de ustedes en alguna cosa de estas, sería fantástico. ¿Desde qué modelos teóricos de la didáctica se diseñan e implementan dichas innovaciones? Un poco lo que les decía antes. Bueno, fantástico, pero ay, yo los dejo usar a mis alumnos el celular en clase. ¿Y ya está? ¿Eso es toda la innovación que hice? ¿Qué modelo de enseñanza y aprendizaje? ¿Cuál es el rol del alumno? ¿Cuál es el rol del estudiante? ¿Del docente? ¿Cuáles son los aportes teóricos y epistémicos al conocimiento científico acerca de la inteligencia artificial y la educación producidos por la investigación? O sea, me estoy centrando en la parte de investigación con estas cosas, que todo es nuevo. Entonces también hay que ver qué decían los de publicaciones que publicaban sobre tecnología a principios del siglo XXI, que ya había, porque de hecho la cognición distribuida, lo que les compartí desde el principio del XXI, y bueno, y cómo fue evolucionando. Entonces tienen eso y tienen el artículo de Sibel Erduran del 2024. Bueno, pero estamos ahora en el medio de la situación. Y hay una palabra que es como la clave de todo, que es el prompt. El prompt es lo que nosotros, los humanos, le decimos al ChatGPT, le damos las instrucciones, lo que le pedimos, ¿no? Y eso es clave, porque el ChatGPT es como una calculadora. Entonces, la calculadora va a hacer mal la cuenta si yo no le escribo bien los números y no le pongo las funciones que le tengo que poner. Si yo me equivoco y en vez de un signo más le pongo un signo menos, no me va a dar bien la cuenta, porque la calculadora no razona, no sabe si yo quiero hacer una suma o quiero hacer una resta. El ChatGPT tampoco sabe lo que yo quiero, lo que yo necesito, para qué lo estoy usando. Y entonces tengo que escribir, sí, pasemos, Tere, esa instrucción. En un texto que les compartimos, la instrucción dice que tiene que ser clara y precisa, evitando ambigüedades, que le tengo que decir claramente qué es lo que quiero, dándole el contexto, y tampoco me tengo que quedar con la primera. O sea, si cuando yo le digo algo, le pido al ChatGPT que haga una acción, no me gusta, o sea, tengo que revisar lo que me dice el ChatGPT, en definitiva. No es que, ya está, le pregunté esto y ya salió, ¿no? Yo hice esto lo dicen unos autores, en un librito que sacaron el año pasado, Consejos para la Enseñanza en la Universidad. Digo, bueno, esto me recomiendan estos tipos. Voy a preguntarle al ChatGPT. Pasemos a la siguiente. Le digo, indica 4 recomendaciones para una buena escritura de prompts.
Entonces, me encanta porque es súper amable. Si encuentran un tesista que sea tan amable como el ChatGPT, tengo varios tesistas celosos yo de que lo quiero más al ChatGPT. Y porque le digo, hace esto, ¿y qué me dice el ChatGPT? Por supuesto, aquí tienes 4 recomendaciones para escribir buenos prompts. Y repite, los 2 primeros hay bastante coincidencia con lo que decían los autores y acá me dice otras cosas, ¿no? Y acá me rescato esto relevante para el objetivo. Un tip para evaluar a nuestros estudiantes, una forma que me parece súper interesante es ver qué le piden en los prompts, la evolución de los prompts, más que, bueno, porque lo que escribe ChatGPT, ¿qué nos importa? Eso lo sabe hacer ChatGPT. Lo difícil es lo que uno le escribe. Entonces, está bueno, por ejemplo, uno le puede decir, escribí un resumen sobre el uso de la inteligencia artificial para la enseñanza superior. Uno le puede decir, escribí un resumen sobre el uso de la inteligencia artificial sobre la enseñanza superior como si fueras un investigador en el tema. O escribí tarara, como un texto de divulgación para el público general. Entonces, le damos pistas para que sepa si lo tiene que escribir utilizando un lenguaje científico muy elaborado, si tiene, o utilizando un vocabulario sencillo, escribí tal cosa, o utilizando un lenguaje académico propio de la economía financiera, no sé, qué sé yo. Entonces, cuanto más detalles yo le dé, y escribí 200 palabras, 300 palabras, eh, no sé, jueguen, métanse, jueguen, prueben y van a ver distintas, cómo va variando lo que el ChatGPT les ofrece. Y lo más importante, lean lo que les responde y si no les gusta lo que les dice, lo cambian. Algo también que yo lo uso mucho es para preguntarle como sinónimos, ¿no? ¿Qué te parece que... ¿Qué significa la palabra? Bueno, ahora me sale en... Ay, y ya me lo olvidé. Qué mal que estoy. Em, no sé, palabras que sean como muy parecidas y que tengan como un matiz diferente. Y entonces uno le puede decir, bueno, Comprender, por ejemplo. claro, no, me quería acordar start y el Ah, otro, sí. no me acuerdo cómo se dice. La profesora de lengua, por favor. Eh, eh, bueno, begin o start en inglés. Iniciar o Claro. comenzar. Entonces, por ejemplo, no sé qué poner. ¿Qué pongo? El inicio de clases, del comienzo de clases. Y le pregunto, ¿cuándo se usa iniciar? ¿Cuándo se usa comenzar? Entonces me dice, iniciar, no sé qué tiene que ver con esto, con lo otro. Y comenzar, Sinónimos, por ejemplo. claro, pero aparte me da como el matiz, ¿no? Del sinónimo. No es que solamente me da un listado de sinónimos. Yo le puedo preguntar esto. ¿Qué diferencia hay entre inicio y comienzo? Entonces me puede decir, no hay ninguna diferencia, es lo mismo. O inicio se usa si la actividad es corta y comienzo de la actividad larga, no sé. Y yo después, analizando lo que me contesta, tomo la decisión. Entonces, en ese sentido, es como útil. Pasemos a la siguiente. Yo pensé que íbamos a terminar antes hoy, les pido disculpas. Pasemos a la siguiente. Esto, vayan. Teniendo en cuenta estas limitaciones, ¿no? Se ve medio chiquito. No es experto en nada el ChatGPT. Entonces, no es que yo, si quiero saber algo de la física nuclear, le pregunto al ChatGPT. No. Eso, lea un paper de física nuclear. Lo mismo puedo hablar de comercio exterior o de lo que sea.
acá hay un rejunte de información desactualizada además. Bueno, eso que acabo de decir, ¿no? Porque está hasta el 2021, se ve que todavía no lo arreglaron. Falta de sentido lógico. El ChatGPT, no sé si se usa la expresión en Bolivia, acá decimos manda fruta. Construye las oraciones y si las oraciones están bien construidas con sujeto, verbo, predicado, tiempo de verbo, los conectores, puede decir cualquier barbaridad. Y no se le mueve un pelo porque no tiene pelo ChatGPT, es un programa. Entonces, nada, lean y no tengan miedo. Me acuerdo una vez que no sé qué me escribió y yo no me gustó y le digo, ¿pero por qué dijiste esto? Uy, perdón. Y pide disculpas, es divino. Lo siento, sí, no tuve en cuenta tal aspecto, no sé qué. Entonces, da esa sensación de que uno en realidad está hablando con una persona, ¿no? Y bueno, y esto es lo que decíamos antes, también lo del sesgo en las respuestas. Entonces, es una herramienta, es un asistente. Úsenlo, pero sepan que ustedes tienen que tener el control de eso. Y lo que no resuelve nada. Pasemos, sí, a las siguientes y estas son dos recomendaciones de dos series, están en Netflix las dos, que tratan sobre estas cuestiones de la inteligencia artificial, que me parece que para pensar sobre estas cosas mientras miro algo que no tiene nada que ver, por ahí también está bueno porque como digo, siempre uno de cada cosa, de cada experiencia por la que transita, siempre aprende algo. Siempre tiene que estar como atento a ver qué le sirve. Dos recomendaciones de dos series, una coreana y la otra rusa, que, que tiene que ver con esto de los robots y la inteligencia artificial, que me parece que están bien tratados los temas, ¿no? En esta cuestión, por supuesto, dentro de una ficción. Y ahora sí llegamos a las conclusiones. Que más que una conclusión es como un corolario, ¿no? Esto de la inteligencia artificial vino para quedarse. No pensemos que va a desaparecer el ChatGPT ni todas las otras cosas que salieron desde que yo armé este PowerPoint hasta el día de hoy. Em, ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y ahí puse a Agnes que le gustan como a mí las cosas viejas. Acá tenemos la máquina de escribir que hablábamos también la vez pasada. eh, no podemos obligar a nuestros alumnos a escribir con la máquina de escribir porque estamos en otros momentos. Tenemos que tener claro las ventajas y las limitaciones. Obviamente tenemos que pensar en nuevos diseños para la enseñanza, porque no podemos seguir como en el siglo pasado, literalmente, hablando del siglo XX, que para todos nosotros es un siglo muy querido porque en general la mayoría somos de ese siglo, no sé si tenemos alguno que sea uno del siglo XXI original. Nosotros nos formamos, empezamos nuestra vida en el siglo XX, entonces tenemos como mucho de ese formateo. Lo que sí, tenemos que empezar a ver qué cosas nos hacen humanos y empezar a recuperar eso, ¿no? Y desarrollar esas competencias humanas. La memoria habrá estado muy bien en la época de Aristóteles para recitar la Ilíada y la Odisea de memoria, pero hoy en día necesitamos otras competencias y otras cosas que la computadora, por lo menos por ahora, no nos pueden dar. Entonces, desarrollamos esas competencias, nuestra humanidad, ¿no? Este ser humano, ¿cómo somos como humanos? Y entonces, de esa manera también promover estas nuevas formas de aprendizaje que estamos en plena investigación. ¿Qué le pasa al cerebro a nuestros alumnos que son alumnos de la era digital? Todo un tema para investigar. Y ahora sí, para terminar, les mostramos el cuadro que tienen que presentar para el trabajo final grupal. ¿Se acuerdan que les dijimos? Bueno, ustedes tienen que, son un grupo de expertos que los mandan a una institución. Acá puse 3 filas, como la clase 1, la materia 1, la materia 2, la materia 3. Si hicieron 2, 2, si hicieron una, si hicieron 5, 5, ¿no? Entonces, para cada una de las asignaturas,
definir o describir brevemente, porque tiene que entrar en el cuadradito. Después ustedes oralmente pueden completar la información, pero el contexto, decir, bueno, sí, es el segundo año de la carrera de medicina de tal universidad. No sé. ¿Cuál es el rol del profesor? ¿Cómo están organizados los contenidos de esa asignatura? ¿Qué actividades de enseñanza se proponen? ¿Cuál es el rol que se le asigna al estudiante? Y en función de estas cosas que ustedes ponen, dicen, bueno, y predomina este modelo de enseñanza. ¿Se entiende? Entonces, para la materia 1 tal cosa, para la materia 2 tal cosa, para la materia 3 tal otra cosa, y obviamente a partir de acá estará esa conclusión que les pedimos, y bueno, porque vieron que era un departamento, para hacerlo un poquito más complicado, que tiene estas tres. Bueno, ¿ustedes qué dicen? Este departamento. Y está más o menos así, predomina tal cosa, predomina tal otra. ¿Y qué proponen como mejora? Bueno, y ahí verán en función de lo que dicen acá, qué propondrían, alguna cosa. Y eso tiene que ser contado oralmente durante la presentación, en menos de 5 minutos. En menos de 5 minutos, porque lo que tienen que trabajar es ese procedimiento de orden superior que es el poder de síntesis. Y que hacer síntesis no es un resumen, es como hacer una destilación, un concentrado. No es poquito de algo, es algo chiquito que concentra todo. María Isabel. Exacto, Débora. Bueno, estaba viendo todo esto para llenar el cuadro, por ejemplo, la identificación de la clase de la asignatura Anatomía Humana, por ejemplo. Por ejemplo, El contexto sería un diseño curricular por objetivos. no, el contexto ¿Cómo me tenés que estaría? decir anatomía humana de dónde, de una escuela secundaria, de un profesorado, de la Anatomía humana de la universidad. carrera de medicina de primer año. Claro, y Ujú. contar, qué sé yo, si es una materia a lo mejor anual, o sea, todo lo que vos digas, bueno, ¿dónde está esa materia? Como Ya. para que uno entienda de lo que estamos hablando, porque a lo mejor no es lo mismo la anatomía humana que uno da en secundaria, lo que se da para un profesor, lo que se da para un médico, o lo que se da para un odontólogo, o lo que se da Uy, para un farmacéutico, ¿no? Y a y lo mejor perdón, todos Gaby. estudiamos, ¿cómo? Y también en ese Ah, contexto podría ser si se trata de una anatomía humana, no es lo mismo en una universidad pequeña, o sea, que tiene una carga de estudiantes baja o que tiene una carga de estudiantes alta, por ejemplo. Yo pienso, no es lo mismo anatomía humana de la Universidad de Villa María, de acá de de Córdoba, que de la Universidad de Córdoba, que el número de estudiantes la hace totalmente diferente. ¿Bien? Donde una es una materia muy masiva, otra es una materia de pocos estudiantes. Entonces eso también da parte del contexto. O sea, cuando cuentan algo de la institución, se acuerdan que nosotros ya se lo habíamos puesto también cuando le hablábamos del análisis del trabajo. ¿Mm? sí, ahí me ¿Para estaban qué preguntando. carrera? Claro, fíjense en la consigna, que ahí está todo explicado, todas las características. La idea, yo les puse ahora 3, porque decíamos, bueno, lo ideal para que ustedes puedan comparar distintas propuestas de enseñanza es que vean alrededor de 3. Y algunos habían preguntado cuando presentamos esto, que fue al principio del curso, y de dónde sacamos, qué materias. Bueno, lo- eh, cada uno podría contar de su materia y acomodarla, porque dijimos, tampoco hace falta que sean cosas totalmente ciertas, pueden ajustar como para poner un ejemplo de cada modelo de enseñanza, tiene que ser como verosímico, así como responde el ChatGPT, ¿no? Lo importante es que tiene que haber una coherencia entre el rol, el contexto, el rol del profesor, los contenidos, las actividades de enseñanza y el rol del estudiante.
todo eso tiene que fluir en una misma dimensión para decir esto pertenece a este modelo de enseñanza. Y lo estamos planteando a grandes rasgos, porque también puede ser que una materia tenga algunos momentos, no sé, estoy enseñando poesía y le pido que se aprenda de memoria un poema que es importante y no necesariamente eso hace que toda la asignatura sea un modelo tradicional. Aunque si yo tomo solo ese pedacito, pareciera que sí, porque le hago aprender de memoria un poema. O en matemática le hago aprender de memoria las tablas. O Había en la... una Sí, pregunta. Yo, por ejemplo, quería hacer un pequeño ejercicio para que ya no tengamos dudas. Por ejemplo, la identificación de la clase de la asignatura. O sea, tú me estás haciendo solamente una clase. Por ejemplo, si hablamos de anatomía 1, puede ser introducción a la anatomía. Y pongo el contexto, el rol del profesor, como un plan de clases. Porque eso veo todos los pasos de un plan de clases. O un bueno, pero planeamiento didáctico. O un planeamiento didáctico. claro, pero vos acordate la consigna y es que Ujú. vos sos una experta contratada para evaluar cómo se da esa materia. Vos no tenés que planificar nada. Hay Yo una de lo que tengo materia que es, vos ahora sos como una evaluadora, sos una sí, experta que va a analizar lo que hace otro, no sabemos quién, o un profesor de anatomía. Entonces vos que ya, sos por la ejemplo, experta, vos no tenés que planificar. Vos decís, bueno, se la va a evaluar materia el está planeamiento didáctico. claro, El vos tenés que planeamiento evaluar, didáctico que ahora pero estamos. vamos más, no solo el planeamiento, porque Va en el el plan de papel clases, el podemos planeamiento decir didáctico, la todo. metodología, todo. Claro, vos tenés que ir y mirar lo que hace ese profesor en clase. Obvio que no lo vas a hacer, pero Sí. como que la idea es, bueno, yo me meto, porque a lo mejor la profesora dice que va a hacer tal cosa, ¿no? Porque en el plan dice que, no sé, que van a trabajar con preparados y después en realidad durante toda la materia nunca trabajaron con preparados, por más que en el plan dice que sí, ¿me entendés? Ahí Ya. Débora nos dice en el chat también que además hay que analizarlos. Y sí, esos elementos hay que analizarlos porque es lo que les va a ayudar a ustedes después dar la parte final, que sería, bueno, cómo concluyen después de las asignaturas que analizaron, las visiones que aparecen, cuál es el tipo Claro, de actividades de enseñanza y modelos que aparecen. y a partir de lo que ustedes encuentren en estas asignaturas, van a poder proponer al menos alguna innovación, algún cambio, ¿no? Lean la consigna, porque dice, bueno, ustedes son evaluados, son un equipo que van a evaluar ese departamento, que los contratan porque el director del departamento le dice, bueno, queremos ver cómo viene acá lo que estamos haciendo nosotros en este departamento en temas de enseñanza, cómo venimos, y ustedes van. Analizan lo que hay y entonces le tienen que decir al director de ese departamento, de esa institución, bueno, mira, ustedes están haciendo todo esto bien, esto más o menos, y acá podrían agregar tal cosa, o deberían quitar o cambiar esto, o el rol del estudiante está bien, pero a lo mejor podrían que trabajen en grupo. O el profesor, bueno, el profesor está muy solo, a lo mejor también los profesores podrían colaborar entre ellos, no sé, en función de lo que nosotros fuimos viendo. Fíjense que son las mismas cosas que venimos desarrollando eh, todos los, todos los encuentros. Israel, Sí, eso quería decir, porque, por ejemplo, el rol de profesor es puede estar en los dibujitos que hemos hecho a un principio, ¿no? Cómo nos hemos identificado, cómo era. Entonces, nosotros vamos a ser como los evaluadores de los dibujitos de las otras personas, cómo estaban en su clase. Entonces, claro, vamos a decir, mira, algunos estaban dibujados a la pizarra, para otros no, pero sería bueno que ya ir argumentándonos de alguna especie de mejora. En la organización de los exacto. contenidos también vamos a ver qué contenidos tiene, qué contenidos podemos mejorar, el rol del estudiante. Ya
Más o menos, con ¿tá? la última explicación ya quedó más claro, Gaby. Claro, Gracias. los contenidos, ¿son solo conceptuales o están previstos? Porque una cosa, por eso digo, la diferencia entre la planeación y lo que realmente pasa. Porque a lo mejor sí, uno presenta el diseño curricular de la asignatura y no detalla los procedimientos, pero ¿cómo llevó a cabo eh, ese contenido? ¿Cómo lo desarrolló? ¿Qué contenidos procedimentales se trabajan? O sea, aparte de memorizar, ¿el alumno tuvo que hacer alguna otra cosa? ¿Aprendió otra cosa? ¿Aprendió actitudes? ¿Qué recursos se utilizaron? Entonces, esperemos que de todos los encuentros, con toda la bibliografía y todas las actividades que ustedes fueron haciendo, como vos retomas ahora, excelente esta recuperación, como los dibujitos que hicimos al principio. Claro, cómo concebimos, ¿no? Esa imagen del profesor, ahora vos analizarle los dibujitos a otro, ¿no? Entonces, y como les dije, vayan revisando todo lo que fuimos haciendo porque está todo conectado. No es que son cosas que no tienen nada que ver una con la otra, ¿sí? Entonces van a ir encontrando las pistas, por eso también lo fuimos organizando así, con distintos tipos de actividades, distintas cosas que fuimos haciendo, que esperamos que, como en eso que preguntábamos, ¿qué aprendí? Se supone que a lo largo de estos encuentros fuimos desarrollando ciertos contenidos y que ustedes fueron construyendo aprendizajes de contenidos del programa y a lo mejor de otros contenidos que también se trabajaron y que formarían a lo mejor parte de un currículum oculto, que son otros contenidos como más transversales, pensando en esto de la enseñanza expandida. Bueno, bien, dejemos de compartir pantalla, porque como siempre ya es hora de Ahí les iba a despedirnos. aclarar que Sí. esa plantilla que le mostró recién Gaby va a estar subida como formato de un PowerPoint, tiene que ser una sola diapositiva y va a estar subida la parte del trabajo final grupal para que ustedes la tengan a disposición y la puedan ir completando cada grupo, la tengan como modelo para completar. Por supuesto, el miércoles que viene, cuando empecemos, cualquier duda eh, que quieran así comentar, porque como siempre a uno le surgen las dudas cuando se pone a hacer las cosas. Entonces, si bien me decían, hay tiempo, sí hay tiempo, pero el tiempo pasa y para hacer las dudas, si tienen preguntas o cosas, bueno, vamos a arrancar el próximo miércoles, que es la última clase, con las dudas, si hay dudas y preguntas, si no hay, seguiremos. De todas maneras, para llevarles tranquilidad, tengan en cuenta que el último día es una actividad y es un ejercicio, no es que es el examen, no quítenle peso, porque por eso queremos que la presentación sea cortita, porque después entre todos, y ustedes que son porque ya nos damos cuenta, son personas como muy analíticas, muy críticas, que van desarrollando ver las cosas y tienen esa capacidad de analizarlas y de comentar, que entre ustedes también circule ese conocimiento que fuimos construyendo a lo largo del curso. Entonces es un ejercicio. Lo importante es presentarlo y que sirva para que todos aprendamos y todos aprendamos de las presentaciones de los demás. Entonces, no es que, no sé, ahora lo tengo a Ramiro en el primer cuadradito, que Ramiro está presentando e Israel está mirando sus cosas porque dice, ay, cuando me toca a mí el oral, me toca a mí y no escucha a Ramiro. Acá lo importante es que todos nos escuchemos al interior de cada grupo y entre los grupos, ¿no? Por eso las presentaciones tienen que ser cortitas porque son la excusa para que después entre nosotros vayamos como puliendo, ajustando, ¿no? Revisando estas cuestiones de los modelos que fuimos trabajando. Y ojo, porque el modelo de la cognición distribuida no está incluida en el cuadro de Ignacio Pozo. Eso tiene que ser ustedes. Bueno, gente,
¿Algo más? ¿Comentarios? Si no, nos despedimos hasta la próxima. ¿Nos despedimos? Buenas noches. Chau, chau. Saludos Buenas a todos. Gracias, noches. doctora. Buenas noches. Gracias. Hasta la Buenas noches. próxima. Agnes nos Noche. contará dónde está, que está tan frío. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, buenas.